El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Y en aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo entonces, porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, mire la situación de este pobre hombre. Tenía 2000 espíritus malos. Por eso dice que tenía tantas fuerzas que no había cadenas que le detengan. Fuerzas terribles. Y además vivía en las tumbas, en los huecos, en el cementerio. Se golpeaba con piedras, con palos, se hacía daño. Imagínense la vida de este pobre hombre. Era terrible. Sin embargo, cuando ve a Jesús, él corre y arrodillándose, le hace una oración: te pido por Dios, no me atormentes. El demonio se pone a los pies de Cristo
y le ruega, le hace una oración de súplica: no nos atormentes. Por eso, el demonio sí ruega, sí pide a Dios, pero el demonio jamás le dará gracias a Dios. Por eso es que el enemigo tiene mucho miedo a la oración de acción de gracias, de alabanza, porque él puede hasta pedir a Dios, pero alabarle o agradecerle, jamás. Y a veces los católicos nos identificamos con el diablo. Todo pedimos: Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, dame plata, dame trabajo, Señor, todo. Pero la gente casi nunca agradece a Dios. Siempre reza porque necesita. Reza para pedir, pero para darle gracias casi nunca. Aquí vemos que el mismo demonio primero se postra a los pies de Jesús. Reconoce: sé que eres el Cristo, el Mesías. Y sabe que la presencia de Jesús le iba a hacer daño. Por Dios, dice todavía, no nos atormentes. Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Legión. Porque en ese tiempo el ejército romano, una legión eran 2000 soldados. Esa era una legión, 2000 soldados. Y aquí si soy legión, somos 2000. Ahora imagínese usted que tiene un diablo, ¿cómo se porta? ¿Qué será que tiene con 2000? ¿Sí o no? Que a veces nosotros con un diablito somos terribles. ¿Qué sería con 2000? Era terrible este pobre hombre. Y claro, no sé, los que estaban en la misa del día sábado, creo fue cuando yo hablé sobre este problema del duende, que a veces el demonio sale y se entra en los animales. Cuando una persona está infestada por el espíritu maligno o una casa está infestada por espíritus malignos, y al hacer un exorcismo, siempre, no pocas veces, el demonio o sale de la persona o sale de la casa que esté infestada y se mete en animales y los animalitos mueren. Aquí dice que el diablo le pidió a Jesús: permítenos entrar en los cerdos. Y Jesús dijo: anda. Se metió en los cerdos y los cerdos se murieron. Imagínense. Dice que el demonio sufre tanto, más que en el mismo infierno, el sufrimiento cuando andan vagando así, sufren demasiado. El no tener espacio, lugar donde estar, sufren demasiado. Y eso también muchas almas que sufren demasiado cuando han quedado errantes en la tierra. Por eso que una posesión de un alma errante también es terrible hacer un exorcismo. Los sufrimientos son muchos. El no tener lugar donde estar, donde descansar. Y aquí Jesús lo permitió, pues los diablos se trajeron y los cerdos se murieron. Todos se quedaron asustados, se fueron a contar en las ciudades, en los campos: mire lo que ha pasado. Y todo el mundo fue a ver a Jesús y a ver al que estaba antes endemoniado, ahora en sano juicio. Estaba bien, estaba libre. Queridos hermanos, el poder de Jesús está por encima de todo. Él puede todo. Hay que confiar en todo momento. Queridos hermanos, vemos algo hermoso. Cuando este hombre ha sido liberado, sanado, le pide a Jesús: permíteme ir contigo. Y Jesús le dijo: no, anda, vive con tu familia. Por endemoniado estabas fuera de la familia, ahora que estás libre, vuelve a tu familia. Yo creo que eso les pasa a muchos hombres. Se endemonian y dejan el hogar, la familia, la esposa. Ya cuando les sale el diablo, pues que llegue, que vuelvan a casa, ¿verdad? Tienen que rezar, porque muchos hogares, matrimonios, familias se destruyen porque el diablo separa. Jesús dijo: no, vuelve a tu casa, vive con tu familia. Y le dijo: y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Cuando nosotros vemos que en otras veces Jesús ha sanado y ha liberado y ha dicho: no cuentes a nadie, que nadie lo sepa. Pero ahora le dice: cuéntalos a tu familia. Como quien decirles: diles,
Tu sufrimiento, tu dolor, tu problema, no eras porque eres un malvado. Había alguna cosa en ti. Como quien decirle, no eres culpable. Satanás te ha hecho sufrir, te ha separado de la familia. Queridos hermanos, es bonito esto. Hay cosas que hay que decir, hay cosas que no hay que decir. Si son cosas que va a servir para la fe y para la conversión de los demás, sí hay que contar. Pero cuando hay cosas para su propia fama y su propia gloria, nunca. Por eso Jesús decía, que no sepa nadie, porque Él sabía que muchos iban a envidiarle más y le perseguían para matarlo. No cuenten a nadie. Pero cuando tiene que servir para el bien y la conversión de los demás o de la familia, cuéntales. Cuenta. Anda, vive con tu familia y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Hay cosas, hermanos, que hay que callar y hay cosas que sí hay que decir. Y dice que aquel hombre fue y se puso a contar a todo el mundo. No pudo callar, pero lógico, con tanto sufrimiento, con tantos años de dolor, encontró la libertad, hay que contar. Así, queridos hermanos, todos creo que hemos tenido un momento, un encuentro con Jesús y hay que contar. Quizás alguien no haya tenido un encuentro especial, sobrenatural. A lo mejor a ninguno de ustedes le salió el diablo, pero el estar aquí, el perseverar en la misa, ¿qué más testimonio podemos tener? Es el mejor que puede haber, porque hay mucha gente que ha tenido experiencias grandes de milagros y no están. No ha habido un milagro de fe y de perseverancia. En nosotros tal vez no ha habido un milagro sobrenatural, pero el milagro de estar aquí, de la fe y de la perseverancia, es el mejor. Por eso Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, se salva. Y para eso estamos aquí, perseguimos la salvación. De pie, por favor.